Amado pueblo del Señor, y a todas las amistades y a cada uno de aquellos en los cuales están pendientes siempre de estas transmisiones, paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos. El Señor Todopoderoso nos ha permitido una vez más poder tener este espacio de poder considerar la bendita palabra del Señor. Y por ello damos la honra y la gloria al Señor, porque tenemos este espacio, este momento en el cual consideramos de beneficio para el conocimiento y también para la promulgación de la palabra de nuestro Señor. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestras amistades, a este hermoso momento que vamos a estudiar un tema en el cual dice claramente la palabra del Señor que es bueno siempre poder considerar su palabra. Por ello vamos a dar comienzo a esta serie de estudios junto con mi hermano ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Ricardo Posada, quien tiene a su cargo el estudio de las 7 doctrinas de la salvación. En esta oportunidad tenemos en consideración el tema número 6, que es novedad de vida. La invitación es de que podamos compartir esa transmisión para que así podamos ser aún más, ¿verdad? Los cuales podamos escuchar la palabra del Señor. Debido al tiempo, hermanos, y a las diferentes compromisos que se tienen en este día, vamos a dar paso en este momento para que juntos podamos hacer una oración. Les invito de que podamos orar al Señor, podamos cada uno de nosotros elevar esa oración a nuestro Padre Celestial y vamos a orar al Señor. Oremos al Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre, oh Dios. Delante de ti, oh Padre, nos allegamos, dándote esa honra y esa gloria a ti. Gracias, oh Padre, porque tu bondad ha sido infinita y reconocemos, oh Dios, de que sin tu voluntad y sin tu misericordia no pudiéramos obtener este privilegio, esta oportunidad de poder llegar delante de ti. Te suplicamos el perdón, oh Dios, por toda y cada una de aquellas situaciones y errores que cometemos delante de ti. Sabemos de que muchas veces cometemos esas faltas y por eso te pedimos ese perdón. Pero te suplicamos, oh Dios, que en este momento que va a ser pregonada tu palabra, va a ser predicado ese evangelio, te suplicamos tu bendición para tu Hijo, siervo de tu ministerio, para que podamos así conocer aún más de esas doctrinas de las cuales tú bien conoces. Son necesarias conocerlas para conocer aún más este plan de salvación del cual es necesario para nuestras vidas. Desde ya te pedimos por los enfermos, pedimos por aquellos, oh Dios, de los cuales tú conoces, están con esa condición de enfermedad. Te pedimos que tú les bendigas grandemente y permitas, poderoso Dios, que así puedan levantarse de ese lecho del dolor y poder obtener esa salud que necesitan. Padre, estas cosas te las suplicamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a dar este espacio a nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Ricardo Posada, quien tiene en esta oportunidad la disertación del tema, la novedad de vida. Dejamos a nuestro hermano con nosotros. Amables hermanos y amigos que están a esta hora viendo por medio de esta plataforma digital este programa donde, como bien lo ha dicho mi hermano que me antecedía, vamos a desarrollar el tema titulado Novedad de Vida, que constituye la sexta parte de la serie de estudios sobre el tema la salvación, sobre lo que es la salvación para nosotros, las 7 doctrinas de la salvación. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy en este tiempo conocer lo que significa dar en novedad de vida o en vida nueva? Para ello vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, para que tengamos un marco de referencia escritural a raíz de lo que constituye el tema de lo que es la nueva vida o novedad de vida. Dice Pablo
en Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante. Lo voy a leer para tener como base esa parte escritural en el desarrollo de este tema. Por lo cual los invito, quienes tengan una Biblia a mano, puedan ayudarme en la lectura de esta porción bíblica y juntos deleitémonos en la lectura de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Veis que todos los que hemos sido en Cristo Jesús, hemos sido en su muerte? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también así nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi amable hermano y amigo que me escucha y me ve, quiero hacer una reflexión en esta hora sobre el tema que nos ocupa hoy. Y la reflexión va encaminada a desarrollar el tema de lo que significa andar en vida nueva. Lamentablemente vivimos una época tan agitada, tan materialista, que nos absorbe y nos inhibe muchas veces de conocer lo que significa el disfrute de vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué significado tiene para un creyente andar en novedad de vida? Es una pregunta que deseo hacerlo a esta hora con ustedes. ¿Por qué razón? Porque es algo que tiene que ver con la salvación, algo que tiene que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros y algo que tiene que ver con usted y con mí especialmente. ¿Por qué muchos hermanos no han podido encontrar un significado a sus vidas en el Evangelio después de muchos años? Hoy vivimos un mundo donde, a pesar de estar tan comunicados por medio de estas redes sociales y plataformas digitales, vivimos a la vez aislados, y ese aislamiento nos roba muchas veces muchas bendiciones para poder compartir, para poder tener comunión unos con otros. Es por eso de que hoy se hace necesario un desarrollo espiritual en la mente de cada uno de nosotros. Debemos de reconocer que los cambios espirituales no se dan por decretos en la vida del creyente, sino que estos vienen como fruto de un proceso de renovación constante en el espíritu. Es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde tenemos que encontrar las respuestas a aquellas inquietudes que hay dentro de la vida del creyente moderno. Hoy vivimos un tiempo donde, a pesar de haber tanta información, existe mucha desinformación que confunde la fe del verdadero creyente. Por lo tanto, quiero invitarlos hoy, mi amable hermano y amigo, para que usted juntamente conmigo analice y comprenda lo que significa andar en novedad de vida. ¿Qué es una nueva vida para el creyente? Las 7 doctrinas de la salvación que se han venido desarrollando arrancaron con lo que es el perdón del pecador, luego la justificación, luego la conciliación, luego la redención. Luego estudiamos lo que era la santificación. Hoy, en esta sexta entrega de este material, vamos a entrar a profundidad a lo que significa andar en vida nueva. Andar en vida nueva, nosotros los cristianos en este siglo, significa trabajar nuestra mente, trabajar en las cosas que tienen que ver con el espíritu. ¿Cómo hacer para vivir una vida en el espíritu? ¿Cómo hacer para andar en vida nueva?
¿Por qué tenemos en este tiempo tantos cristianos frustrados, hermanos que viven una vida llena de tristezas y de desengaños? ¿Por qué no pueden disfrutar esa nueva vida? Quiero decirle que el secreto de la vida nueva tiene que ver con nuestros pensamientos, y los pensamientos radican en nuestra mente. Para ello vamos a considerar lo que es la mente espiritual. ¿Qué es una mente espiritual? Es necesario tener una mente espiritual para poder andar en vida nueva. No se puede andar en vida nueva si no tenemos una mente espiritual. El ser humano, el hombre o el creyente pasa por 7 estados de mente, 7 estados de mente que tienen que ver con él. La primera es la mente carnal, es la mente en la cual vivíamos en el pecado. También está la mente corrompida, que es la mente que trae al hombre degeneración, lo que trae a veces a la mente del hombre una serie de concupiscencias totalmente desenfrenadas. También tenemos lo que es una mente vana, sin sentido. También hay una mente reprobada, que no viene más que a hacer cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Está también la mente entenebrecida, es aquella mente oscura que solo anda pensando lo malo. También está la mente cauterizada, aquella mente que no siente ni percibe ya las cosas del espíritu. Y tenemos por último la mente espiritual. Es ahí donde vamos a trabajar, es ahí donde tenemos que darnos cuenta que está la lucha suya y mía, de manera que los 7 estados de la mente del hombre son procesos en los cuales todos nosotros hemos pasado para llegar a lo que ahora constituye la mente espiritual. Para andar en novedad de vida, como lo decía hace un momento, tenemos que tener una mente espiritual para poder alcanzar ese estado de lucidez y desarrollo mental y espiritual que todo hijo de Dios debe tener. Debemos de trabajar a través del proceso, hacer todos los actos que están en proporción a lo que pensamos. Tome nota de toda acción tiene como precedente un pensamiento, y la vida, sí, se mueve en pensamiento dominante. ¿Cuál es el pensamiento dominante que hay en usted? ¿Cuál es la mente que domina su vida? Ya les mencionaba las 7 clases de mentes por las cuales un ser humano o un creyente pudo haber pasado. Ahora vamos a darnos cuenta que Satanás atacar al creyente a través de los pensamientos, y en los pensamientos radica el éxito de lo que constituye una nueva vida. No podemos triunfar, no podemos vivir plenamente el evangelio si no es a través de lo que es una mente espiritual. Decía un pensador: siembra un pensamiento y tendrás una acción. ¿Por qué? Porque la acción es la que precede a un pensamiento, o viceversa, el pensamiento precede a la acción. Luego de la acción viene de un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar una mente sólida, espiritual, que nos va a conducir a esa nueva vida en el espíritu. El blanco que Satanás tiene contra el hombre es atacar la mente. Por eso Pablo, aquí en la lectura de Romanos, inicia en el capítulo 6, verso 1, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí? Él mismo responde: de ninguna manera. Sí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? Un cristiano que vive con una mente carnal le va a traer las cosas de la carne, le va a hacer algo atrayente, lo que el mundo ofrece, y Satanás va a trabajar en esa área de su vida. Satanás va a trabajar en esa área, y es importante que nosotros reconozcamos que hoy vivimos un tiempo donde Satanás está trabajando
en una forma intensa para dominar la mente del cristiano. De manera que la mente que viene a ser el blanco de Satanás en la vida del creyente. Es ahí donde juega un papel importante los sentidos. ¿Y por qué los sentidos? Porque los sentidos son aquellas áreas en las cuales nosotros percibimos las cosas. Sí, los 5 sentidos fueron instrumento que Dios nos dio que nos sirvieran a nosotros y desarrolláramos esa personalidad, esa vida en el espíritu. Cuando Dios hizo a Adán y los puso en el huerto del Edén, los facultó con los 5 sentidos para que desarrollaran ese carácter, esa personalidad, esa perfección. Después de la caída de Adán y Eva, se vuelven estos sentidos dominantes o amos en la vida del hombre, y es así como se vuelve muchas veces un problema para el cristiano no poder dominar los pensamientos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos una nueva criatura. Así lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, un texto conocido por todos. De modo, decía Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios que hacer para llevar una vida renovada? Ya lo señalé. Primeramente es tener una mente espiritual, pero vamos a lograr tener una mente espiritual es a través de la meditación en la palabra. Es ahí el éxito, es ahí el secreto del éxito para vivir una vida plena en el espíritu, la palabra de Dios. Así Josué 1:8, cuando Dios le dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y le dice el Señor, esta ley que te he dado, medita en ella de día y de noche, pues ahí está el secreto para que puedas triunfar. Y el Salmo 1:2 también así lo dice. En el Salmo 1:2 dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y ahí está su delicia. Hermanos, es ahí donde tenemos que trabajar primeramente para alcanzar una nueva vida. Tenemos que trabajar con la palabra de Dios, y la palabra de Dios, cuando nosotros la absorbemos, se va a nuestra mente, se va a nuestro subconsciente, y ahí es donde nos da a nosotros la fuerza, nos da a nosotros la sabiduría para poder enfrentar los desafíos y las tentaciones que Satanás nos hace continuamente. Entonces, el proceso a través del espíritu conlleva también algo que tiene que ver con el alma. El alma, aquellas facultades que tenemos, aquellas áreas en las cuales se mueven los sentimientos, se mueven las emociones, se mueven los pensamientos. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Un alma que sea inclinada a la carnalidad siempre va a ser esclavizada por las tentaciones. Y ahí viene una situación que quiero también tocar en esta, porque no estamos de las tentaciones. ¿Qué es la tentación? Bueno, la tentación es un estado en el cual el enemigo nos llega a provocar para hacernos caer de donde hemos alcanzado las bendiciones espirituales. Hay 2 aspectos que tienen que ver con la tentación. La primera viene del griego dokimazo, hace referencia a la prueba, pero no una prueba que va encaminada a destruir al cliente. No, es una prueba donde Dios lo somete a uno, cuya finalidad es probar el carácter como personas, como hijos de Dios, para prepararnos y bendecirnos. Sí, Dios no nos prueba para conocernos, pues Él ya nos conoce de antemano. Esa parte, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, lo llama y le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio.
usted conoce esa historia. Dios probó ahí a Abraham y Abraham, hermanos, a través de esa prueba le demostró a Dios que verdaderamente le amaba y le obedecía. Por el contrario, Satanás ocupa lo que se llama la tentación, y esa viene de una palabra griega que dice peirazo, que es una prueba que viene de parte de Satanás para decir, arruinar y destruir completamente la vida, acabarle la vida espiritual al creyente. Entonces, por ese sentido, muchas veces nosotros encontramos a través del Evangelio una serie de sucesos que nos ayudan a identificar el verdadero éxito del cristiano. Pablo lo dice allá en Efesios. Lo voy a leer, Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 para encontrar ahí algo que nos ayuda en el desarrollo de este tema. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice de la manera siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos. Es importante señalar lo que el versículo está diciendo. Dice que somos hechura ¿de quién? De Dios. A través de Cristo tenemos una nueva vida. Hemos alcanzado otro nivel de pensamiento. Hemos alcanzado otro nivel espiritual. Así es. La vida del cristiano es una vida en donde el Señor le ha señalado un modelo de vida en la cual nosotros nos conducimos. Decía Pablo en esta lectura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, decía, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Buenas obras preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son las obras que tienen que ver con la nueva vida del creyente. Por eso, cuando leíamos en el capítulo 6, estemos en pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, decía Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿sí? ¿Cómo podremos vivir en él? Es ahí donde debemos de diferencia entre la vida pasada presente, que constituye el estado del cristiano, el nuevo estado del creyente. Lamentablemente, el enemigo muchas veces le gana ventaja al cristiano, le gana ventaja de una manera tan terrible que llega a dominarle los pensamientos, llega a dominarle las ideas, y eso viene a constituir muchas veces en un fracaso para muchos creyentes. Es posible controlar los impulsos de la carne, tenemos control de los pensamientos. Es imposible dar los deseos, ¿sí? Impulsos de la carne. El hecho de que nosotros hayamos nacido de nuevo a través del Espíritu en una forma simbólica cuando nos bautizamos, ¿sí? Ahí, como dice Pablo en la lectura de Romanos 6, nacimos de nuevo, sepultamos el viejo hombre y nacimos a una nueva vida. Nuestros pensamientos, nuestras ideas siempre son monitoreadas por el Satanás cuando él ve la clase de acciones que nosotros hacemos, y a través de esas acciones él va dirigiendo sus ataques a nuestra mente, como lo decía hace un momento. Que un pensamiento, acción, si en la mente de nosotros hay cosas buenas, claro, nuestros hechos van a ser hechos o actos buenos, pero si en nuestra mente llegan pensamientos carnales que vienen a constituir acciones que van en contra de la voluntad de Dios, Satanás lo va a identificar, y es ahí donde va a tratar de controlar, es ahí donde va a tratar de poner en usted, hermano, la ocasión para caer. Lamento mucho cuando muchos hermanos a veces que Satanás
los hizo caer, es cierto, pero también no olvidemos que Satanás no obliga a nadie a pecar. Es usted y yo tenemos la libertad de poder decir no al pecado. Y es ahí donde muchas veces nosotros, si somos dominados por una mente carnal, nos va a traer las cosas de la carne. Por eso dice, es imposible controlar los deseos si no tomamos de los pensamientos que la activan. Debemos tener cuidado con lo que vemos, oímos y leemos. 4:8 así lo dice, cuando recomienda el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Vamos a leer esa parte que es muy importante. Filipenses 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, ¿sí? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, ¿sí? Si algo de alabanza, en esto pensad. Esa es la clave para poder triunfar en la vida en el Espíritu. Esa es la forma en la cual nosotros podemos andar en vida nueva. Es algo importante para usted y para mí señalar lo que Pablo dice en esta parte. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo en aquello que tú, si hay algo en esa parte que sea bueno, en eso pensemos. En eso debemos de pensar. Y la palabra de Dios nos da a nosotros la clave para poder encontrar el éxito en la vida en el Espíritu. Una manera en la cual nosotros podemos trabajar una nueva vida es vamos a conocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y cuando usted y yo aprendemos a conocer quiénes somos y de qué estamos constituidos, nos vamos a dar cuenta a través de la palabra que Dios ha puesto un potencial en usted, ha puesto en usted un poder grande cuando le dio de su Espíritu Santo. Ese poder que el Señor nos ha dado a nosotros está en nosotros. Pero si tenemos una mente carnal, ese poder de Dios no va a poder operar efectivamente y llevarnos en esa nueva vida, en esa novedad de vida. La justicia de Dios en el Espíritu es instantánea. Cuando nos perdona, cuando nos reconcilia, cuando nos lleva a través de un proceso de reconciliación. Pero en el alma eso es progresivo. En nuestra mente eso es progresivo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente los procesos llevan más tiempo. Nuestra mente, voluntad y emociones están constituyendo esa parte que se llama alma. La voluntad, los pensamientos y las emociones pueden ser dominadas por los sentidos que tenemos. Los sentidos a través de los cuales nosotros vemos, oímos, ¿sí? Hablamos. Esas partes en las cuales muchas veces, sin darnos cuenta, estamos actuando de una manera positiva o negativa. Y el efecto que eso tiene en los que nos rodean es fulminante muchas veces. Una palabra que digamos puede ser edificativa o puede ser destructiva. Una mirada que hagamos puede ser algo que nos edifique o algo que nos destruya. Algo que oímos puede ser de manera constructiva o puede ser también de manera destructiva. Es ahí donde tenemos que darnos cuenta que la mente espiritual va en consonancia con la mente del espíritu, de lo que el espíritu hace en la vida del creyente. Por eso Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos,
capítulo 12, un texto muy hermoso. Vamos a leerlo. Dice Pablo, en el capítulo 12, una lectura muy hermosa que nos invita a nosotros a meditar profundamente en lo que es este tema que estamos hablando. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Usted, hermano, usted, mi hermana, que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es un templo del Señor, usted es un templo del Espíritu Santo, y usted debe rendir culto a través de una vida de santidad, a través de una vida de verdad, de justicia, de amor, de santidad. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dese cuenta que el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros primero a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Cada vez que usted se consagra a Dios en una vida de santidad, en una vida de verdad y de justicia, usted le está dando a Dios el lugar que Él se merece en su vida. Y usted lo está honrando, y ahí está llevando una vida en la cual el Señor se agrada al verlo a usted, hermana, al verlo a usted, hermano, llevando una vida de santidad. Para que andemos en novedad de vida, tenemos que haber pasado los 5 aspectos anteriores que se han desarrollado en esta serie de temas. Tiene que haber pasado usted por esa serie de procesos en las cuales su vida tuvo que haber sufrido un cambio. Es importante rescatar el proceso del plan de salvación para nuestras almas a través de una renovación de conocimientos, a través de una renovación de pensamientos que nos lleven al desarrollo de nuestro carácter, porque ahí es donde radica esencialmente la calidad de vida del creyente, en el carácter. La fortaleza de carácter es la que nos permite a nosotros rechazar las ofertas que el diablo nos pone en el camino. Si tenemos un carácter fuerte, un carácter espiritual definido en los caminos del Señor, ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Qué es lo que usted está haciendo por su vida en este tiempo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde están sus pensamientos y su visión del evangelio? Es ahí donde estamos forjando un carácter, de modo que cuando el enemigo le ponga una oferta de pecado, usted no la va a desear, usted la va a rechazar. ¿Por qué? Porque su mente espiritual le va a indicar que aquello que le está ofreciendo el enemigo es algo que va en contra de la voluntad de Dios, y por lo tanto sus pensamientos no se van a prestar a ninguna clase de ociosidades o de pensamientos vanos que lo lleven o lo arrastren al pecado. Ahora, lamentablemente, en estos tiempos que vivimos, la iglesia está sufriendo el embate del enemigo, está atacando a través de muchos aspectos, tanto a nivel visual como a través de nivel auditivo. Y como lo decía hace un momento, los 5 sentidos que Dios nos dio para que nos sirvieran de instrumentos de desarrollo en nuestro carácter y personalidad después de la caída, estos se corrompieron. Nuestros sentidos llegaron a plagarse por causa del pecado. Y ahí es donde dice Pablo
que nuestra mente tiene que ser renovada completamente en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero traer a colación algunos ejemplos de la palabra del Señor. Voy a poner dos parámetros opuestos. Por un lado, aquel que sucumbió y aquel que triunfó. Cuando David, el rey David en la antigüedad, pecó habiendo tomado una mujer que no era de él, dice la palabra que él subió al terrado de su casa y estando ahí, dice que vio, ojo con esto, dice que vio a una mujer que estaba bañándose. La vista fue el medio, fue el instrumento que Satanás usó en David para seducirlo en su lujuria y de esa manera pecar, hacer traer a esta mujer y cometer el pecado que luego lo llevó a otro pecado grave. Usted conoce la historia, pero yo lo traigo a colación a propósito de este tema para que veamos el efecto que tuvo en la mente de David. Cómo David cayó, ¿sí? Cayó en ese pecado. Él no estaba pensando en eso. En el momento que él sube al terrado, él no estaba pensando en que iba a ver a esa mujer. Fue en el momento que sus ojos se posaron en la figura de aquella mujer que su mente comenzó a trabajar. Y en ese momento que su mente comienza a trabajar, se maquinó la acción. Por eso decía, un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento conduce a una acción. En este caso, la acción de David fue pecar al abusar, adulterar con aquella mujer que no era su esposa. Ese es por un lado. Ahora voy al otro extremo. José en Egipto, cuando fue vendido a Egipto, José fue llevado a la casa de Potifar. Y en esa historia que está en Génesis, encontramos que José era un joven de buena apariencia, de buen semblante. Y dice la escritura que la esposa de Potifar puso los ojos en José y le hablaba. Y ella trató de seducir a José. ¿De qué manera? A través de los oídos, porque dice que le hablaba, invitándolo para que durmiera con ella. Ahí José, hermanos, tuvo una actitud correcta, porque su carácter estaba definido. Era un varón que tenía un carácter recto. Y en su mente, él rechazó aquella invitación que le hacía aquella mujer para pecar. Por eso José dijo, ¿cómo voy a pecar delante de Dios? Fíjese que en estos dos extremos que pongo como ejemplo, nosotros nos movemos. Por un lado, lo que son la vista, lo que son los ojos, lo que entra a través de nuestros ojos, lo que vemos. Y por otro lado, por lo que oímos. De manera que cuando nosotros trabajamos con los sentidos en una forma espiritual, vamos a tener el cuidado para que aquellas cosas que perjudican nuestra vida espiritual no entren, hermanos, a nuestra mente, no entren a nuestro corazón para dar lugar a pensamientos pecaminosos y que luego eso nos lleve a la acción del pecado. La vida nueva, entonces, ¿cuál es? La vida nueva es aquella que se disfruta, sí, se disfruta haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo lo que a Dios nos ordena en su palabra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu a través del estudio de la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, a través de la historia bíblica ha triunfado en las cosas de Dios si no ha sido instruido y preparado
a través de la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 119, 105, de la manera siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra que nos alumbra el camino por donde vamos. Es la palabra la que nos llena a nosotros de fortaleza, nos llena de poder para vencer las tentaciones que el enemigo pone en nuestro caminar. La vida nueva en el Espíritu significa amar las cosas que Dios nos ha dado que hagamos como hijos de Él. Una vez, una joven le pregunta al pastor lo siguiente: hermano pastor, ¿cómo puedo darme cuenta yo que verdaderamente soy una nueva criatura? Fíjese la pregunta. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que mi vida ha cambiado? El pastor le dice: hermana, es fácil, le dijo. Vaya usted a un baile, vaya usted a una discoteca, vaya usted a una fiesta, y si lo que ahí hacen a usted le gusta, usted no ha nacido de nueva. Pero si lo que ahí vea y lo que ahí oiga usted le causa repulsión y rechazo, alégrese, porque entonces usted sí ha nacido de nuevo. No sé si esta ilustración indica claramente lo que es haber nacido de nuevo y andar en vida nueva, o novedad de vida. Novedad de vida indica que aquellas cosas que antes hacíamos, ahora las rechazamos por las cosas nuevas que Dios nos da o nos enseña en su santa palabra. Es aquello en lo cual usted se goza, sí, usted se alegra cuando hace, o sus pensamientos son dirigidos hacia acciones positivas. Como decía Pablo allá en Filipenses 4:8, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de virtud, en eso pensad. Algo que tiene que ver con la edificación del alma y del espíritu. Eso es la base fundamental en la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que andamos en vida nueva. Cuando veamos a nuestro alrededor lo que nos rodea, cuando vea usted en su caminar, cuando salga a la calle y ve a su alrededor lo que existe, se va a dar cuenta que solo es pecado. Se va a dar cuenta que solo hay concupiscencias, lujurias, vanidades, etcétera. Esas cosas para nosotros ya no van. Esas cosas para el cristiano ya no operan en una mente espiritual. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pablo así lo dice en la lectura que teníamos de Romanos 6. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, decía Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hermanos y amigos que están a través de esta plataforma viendo y oyendo este mensaje, deseo de todo corazón que Dios les ayude en su vida, en su vida diaria, en su diario batallar, que aprendamos a depender del Espíritu, que aprendamos a vivir una vida en el Espíritu, pero ojo, para que eso funcione, lo dije hace un momento, debemos de tener una mente espiritual. Y para tener una mente espiritual, debemos de edificarnos en la palabra de Dios. No vamos a poder tener una mente espiritual si no leemos la palabra de Dios, si no nos edificamos en ella, si no oramos, si no buscamos la presencia de Dios en oración y clamor. Es ahí donde está el éxito de nuestro triunfo y de nuestra victoria sobre el pecado. Mis amables oyentes, en esta hora deseo de todo corazón que usted, que ahora vive como hijo de Dios, si en algún momento siente tristezas, siente frustraciones,
Si a su alrededor usted ve pecado y eso a usted le provoca una serie de pensamientos que en un momento dado lo pueden llevar cautivo a una acción negativa, yo le digo en esta hora, deténgase por un momento y analice lo que la palabra de Dios le está diciendo, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que el apóstol Pablo nos habla a través de Romanos capítulo 12, cuando dice que presentemos un cuerpo vivo, un sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando dice que nos renovemos en el entendimiento de nuestra mente para conocer la buena voluntad agradable de Dios y perfecta para nuestra vida. Cuando nuestra vida vaya en consonancia a esa disciplina espiritual, usted va a gozarse en esa vida nueva. Usted no va a desear lo que el mundo hace. Las ofertas que el diablo le ponga en su vida, usted las va a rechazar. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo del espíritu y de una mente espiritual. Y los pensamientos están dominados por las obras o las virtudes que Dios nos invita a que hagamos. Buenas obras. Fuimos hechos, como dice Efesios 4:10, hechura de Dios somos, hechura de Jesús, modelo en el cual nosotros ahora debemos andar. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de sus corazones, mis amables hermanos y amigos que han estado viendo este programa. Y el Señor permita que usted alcance el éxito en su vida cristiana. Que un día que el Señor nos llame al polvo de la tierra, vayamos con la frente en alto, agradecidos y bendecidos en el Señor, que llegamos a la meta, como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, decía Pablo, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará, dice el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, decía, los que aman su venida. Que Dios le bendiga ricamente y será en otra oportunidad que estaremos desarrollando, si Dios así lo quiere, el último tema de esta serie de las 7 doctrinas de la salvación. Muchas gracias y ricas y abundantes bendiciones a todos. Paz, mis amables hermanos. Vamos a pasar con mi hermano que me antecedía para que él pueda dar seguimiento en esta hora al programa en desarrollo. Muchas gracias, mi hermano, agradeciendo el espacio, como también la atención de cada uno de mis hermanos que han estado pendientes, como también aquellas amistades que de diferentes regiones de nuestro país, El Salvador, han estado pendientes, como también de otros hermanos de diferentes partes del mundo que están pendientes. Agradeciendo en el nombre del Señor su sintonía y a la vez solicitando a cada uno, si hubiesen preguntas, si hubiesen comentarios, puedan hacerlo. Pero como conocemos, como Iglesia de Dios en El Salvador, hoy hay un evento especial para todos los pequeños, para todos los niños, a partir de las 7 de la noche de este día, por lo cual sus servidores invitan a que este próximo domingo a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, y estos medios de comunicación de igualmente lo permiten, podamos una vez más estar juntos en el discernimiento de la palabra del Señor, con el tema la adopción, que sería el último tema, hermanos, de las 7 doctrinas de la salvación, por lo cual le invitamos en el nombre del Señor que pueda ser parte de este momento de escuchar palabra del Señor a través de nuestro hermano ministro de la iglesia, nuestro hermano Ricardo Posada. Así que quedamos invitados todos para este próximo domingo, ¿verdad? 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Así que dejamos el espacio para que todos podamos participar y podamos ser parte de esa transmisión, ¿verdad? Que el Señor nos va a permitir, si es posible, el poder estar juntos
escudriñando la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, quisiera dejar un espacio por si hubiese algún anuncio, algún comentario. Por lo menos ahí podemos ver algunos comentarios de parte de mis hermanos que han estado pendientes. Nuestra hermana Ashley Rodríguez está dándole los saludos y las bendiciones a mi hermano ministro, como también nuestra hermana Mari Lobo, nuestro hermano pastor, nuestro hermano Mario Rodríguez está con nosotros pendiente de las transmisiones, como también verán nuestro hermano Holman Brad López, ¿verdad? Está con nosotros, nuestra hermana Esmeralda Reynoso, nuestro hermano Oldman, que también ahí está desde Honduras, ¿verdad? Pendiente de esta transmisión, nuestro hermano Ronnie González, que de igual manera está con nosotros. Sean bienvenidos, ¿verdad? Siempre a estos espacios para que así no se los pierdan, ¿verdad? En ningún momento. Por lo demás, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a dejar el tiempo debido al espacio, ¿verdad? Que vamos a tener dentro de poco. Por lo demás, hermanos, agradeciendo a todos su atención y esperándolos este próximo domingo, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde. Por lo demás, hermanos, nos despedimos. Quisiera dejarle la oración final y la bendición a mi hermano ministro para así concluir con este espacio. Le dejo, mi hermano ministro. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta hermosa oportunidad que nos ha dado. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos en esta hora por habernos permitido haber escuchado su palabra, la cual nos alimenta y nos llena de fe y de esperanza. Bendice, Padre, la vida de tu pueblo, de tu iglesia, donde quiera esté un hijo tuyo. Ahí, Padre, llegue tu santa gracia y cobije, Señor, a aquellos que están sufriendo algún problema difícil en su vida. Oramos por sanidad, oramos por renovación de mente y de corazones para que tu palabra corra y sea glorificado en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús nuestro Señor se lo pedimos. Amén. La bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Paz a todos, hermanos. Amén. Amén. Paz, hermanos. Paz a todos.